Y el archivo clasificación -1.10.000, que contiene toda la cartografía elaborada, tanto del año 2004 como del año 2015. Y bueno, vamos a ver el archivo para que comprendan mejor esto. Este archivo de zip, pues hay que descargarlo y descomprimirlo. Lo que contiene esa carpeta son formatos shape que jalan en el zip sin problema. Y a ver aquí, ¿cómo le doy zoom? Bueno. Okay, entonces el objetivo de este ejercicio es caracterizar e interpretar la estructura del paisaje en 12 localidades infestadas por este bicho, que es una chinche, que transmite pues, la enfermedad de Chagas, ¿no? A partir de mapas de cubiertas y usos del suelo y cálculo de métricas del paisaje. El estudio se realizó en 2 periodos de tiempo, uno que abarcó 2004-2006 y otro que abarcó el año 2015. En ambos periodos lo que se hizo fue trabajo, bueno, por un lado trabajo de campo para colectar información sobre la presencia de los vectores en las localidades, y por otro lado, pues toda esta parte de generación de información cartográfica que se elaboró de manera visual, utilizando como insumos imágenes satelitales Spot y también GeoEye de Google Earth. Bueno, aquí yo no les indico exactamente qué métricas van a calcular, porque parte del proceso analítico pues es que ustedes identifiquen qué de toda esta gama que ya vimos sería relevante en este proceso. Entonces, por eso les pongo aquí la elección de las métricas se basa en hipótesis planteadas a priori, es decir, una vez revisada la literatura se identifican las métricas que pueden explicar el proceso ecológico de estudio. Y bueno, esto se puede hacer utilizando diversos programas. Nosotros lo vamos a hacer utilizando un plugin o un complemento de Fracstats, digo de QGIS, perdón. Muy bien, entonces la información que les estoy dando es la cartografía 2004 y 2015, que está en la carpeta clasificación -10.000. Y al final de este archivo, lo que ustedes van a ver es una tablita con los índices de infestación para cada una de las 12 localidades, que corresponde al porcentaje de casas infestadas en cada una de la localidad, en cada uno de los periodos o el año, ¿no?, de estudio. Que sería hasta acá. Esta tablita. Esta tablita pues tendrá que ser asociada con la información que ustedes obtengan de las métricas que vayan a estimar en el SIG, ¿no? Entonces, yo lo que ahorita les voy a explicar más o menos este documento y hacer como un mini ejercicio. Y la idea es que ustedes lo desarrollen en el tiempo que puedan ir destinando para trabajarlo. O sea, la ideal pues sería hacerlo en el horario de clase, pero ustedes pues ahí como se acomoden. Esto yo lo hice, o lo diseñé, mejor dicho, para realizarlo en QGIS 3.4. Pero si hay en versiones posteriores podría funcionar sin problema. Lo que sí no recomiendo es que utilicen, por ahí por ejemplo me comentaba Miguel en algún momento, ¿no?, de qué programa instalar. De preferencia las últimas actualizaciones en general no las utilicen porque son las menos estables, y más con programas que son de acceso libre, ¿no?, y que hay gente que pues le puede meter manos sin problema, porque son menos estables y por lo tanto pues hay algunos procesos que todavía no son probados y que pueden no funcionar de forma correcta.
Recomiendo que instalen una versión previa a la última que ustedes encuentren en la página de pues, proveedora de ese servicio. Yo, por ejemplo, les digo, tengo 3.4 y sin problema me funciona. Y bueno, entonces aquí las instrucciones. El primer paso pues es revisar que se cumpla con un tamaño de grano específico que corresponde en este caso al área mínima cartografiable de 400 metros cuadrados. Y habrá algunos, algunos lugares cuya información fue cartografiada a una unidad mínima cartografiable mucho más pequeña. Entonces lo que hay que hacer es detectar estos pequeños polígonos y disolverlos con polígonos adyacentes. De preferencia que sean con aquellos con los que tenga un poquito más de relación. Es decir, si hay un polígono adyacente no sé, hay uno de vegetación secundaria que hay que desaparecer, pues lo podríamos disolver con uno de bosque en lugar de, por ejemplo, con uno de suelo desnudo. Como buscar un poco que tenga más relación de acuerdo a la característica o el atributo de ese polígono. Entonces, bueno, aquí les voy a poner, por ejemplo, aquí ya tengo QGIS. Voy a cargar. Es que no me acuerdo dónde lo tengo. Son como 1000 rutas. Bueno, aquí. Entonces, ustedes van a descargar y descomprimir este archivo. Aquí está la carpeta 2004-2015. En cada una de las carpetas tienen información de todas las localidades que están en el municipio, ¿no? Pero a ustedes solo les interesa las que están infestadas y por lo tanto, pues en el documento son las 12 que vienen señaladas con la tablita, ¿no? Que vienen hasta acá abajo. Entonces, por ejemplo, tenemos el Zacatal, el Mapache, Cerro Cuero, el Aguacatal. Entonces, acá en la carpeta tenemos, por ejemplo, el Aguacatal, ¿no? Y es el shape que hay que abrir. Ay, es que mi mouse no funciona mal. Como que a mí me resulta más fácil solo esto de arrastrar y para abrir. Eso de andar buscando entre carpetas y demás. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la información. Aquí está el Aguacatal. Esta información... No vemos, Gaby, el QGIS. Estaban viendo el Estamos viendo navegador. ahorita el PDF. Ok, ya. Qué bueno que me recuerda, gracias Raúl. Mira, ahí está. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, bueno, les comentaba que a mí me resulta más fácil arrastrar los archivos de una carpeta de explorador abierta que, por ejemplo, cargarlo acá desde capa, añadir capa, buscar, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí es como a ustedes se les acomode. Esta es la información de cubiertas y usos del suelo del Aguacatal. Si vemos en la tabla de atributos, hay ya un campo de área. Aquí, aquí está cada una de las cubiertas. Bueno, un ID que se genera, ¿no? Bueno. Entonces aquí hay que recalcular el área, porque cuando hice, no me acuerdo qué proceso, no estoy segura si es el área final, pero chéquenlo, ¿no? Chéquenlo, vuelvan a calcularla en metros cuadrados. Y aquí es importante que agreguen también un campo con el que le asignen un código a cada una de las categorías. Ese código está en función
A ver, vámonos creo que voy a ponerle compartir la pantalla para más fácil. En el archivo PDF tienen una tablita con códigos de números para cada una de las categorías o clases, ¿no? Entonces, 1 para asentamientos humanos, 2 para pastizales, 3 para agricultura, 4 para bosque templado. Y entonces, pues acá en la tabla de atributos lo que vamos a hacer es crear un campo para, por ejemplo, que todo esto que es bosque tropical, en ese nuevo campo diga 5, ¿no? De esta forma, lo que estamos asignando es un código para poder rasterizar esta información. ¿Y por qué la vamos a rasterizar? Porque el plugin que tiene, o el QGIS, solo funciona con formato raster. Es decir, estima las métricas con insumos solamente en este formato. Entonces, pues hay que rasterizar esta información, ¿no? Que es lo que les puse por acá. Entonces tendríamos que hacer un dissolve de todas las capas para que queden solo las cubiertas y entonces a ese hacerle como el ID de la tabla que aparece ahí. O a cada una individualmente, las que cumplan el criterio del área mínima cartografiable, cambiarles al número correspondiente. No, creo que aquí ya estás mezclando los procesos. Primero el dissolve, ¿no? Ahí ya detectan cuáles son los polígonos que son más chiquitos a 400 metros cuadrados. Y los disuelven o los desaparecen con su adyacente, ¿no? Entonces, luego ya ahora sí tenemos, de hecho, pues van a cambiar las áreas de los polígonos, ¿no? De tal forma que un polígono que tenía un área de 20 hectáreas, a lo mejor ya va a tener 22 hectáreas porque le agregaste un polígono chiquito de 2 hectáreas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya no es necesario que vuelvan a calcular el área. Lo que van a hacer ahora sí es crear este nuevo campo para asignarle un código a la categoría bosque tropical, asentamiento, bosque templado, suelo desnudo, con base en esta tabla. Una vez que ya tiene esa información, la tabla de atributos, vamos a tener que rasterizar ese shape. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos en la opción de raster, conversión, raster a vector, ¿no? Igual esa información pues también está explicada en el documento. Nos vamos acá. Sí están viendo QGIS, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Entonces nos vamos a conversión, raster. Y aquí hay que completar los parámetros, ¿no? Aquí tenemos solo esta capa cargada. Hay algunos pues, que no son opcionales, no es necesario. Aquí son unidades georreferenciadas, es importante porque si no nos va a sacar en píxeles. No queremos número de píxeles, queremos metros, hectáreas, etc. Aquí en resolución les sugiero que pongan 2.5 para hacerlo un poquito más detallado, porque en realidad vamos a perder información al momento de rasterizar. Y porque, bueno, también las imágenes spot que se utilizaron tenían esa resolución, ¿no? Entonces le ponemos ahí 2.5, acá 2.5. Acá en la extensión de salida le vamos a poner la de la capa, usar la extensión de la capa para que establezca los límites Ymin, Ymax, Ymin, Ymax. Y en el valor de salida le vamos a poner 999, como la canción del Teletón. Y, ay, aquí ya se borró este valor. Y después, aquí le vamos a dar la ruta de salida. Bueno, en este caso, para rápido, yo solo le voy a dejar que se genere como un archivo temporal. Y le damos en ejecutar. Aquí hay que tener en cuenta que yo no hice el paso de generar la columna del código, ¿no? De codificar cada una de las categorías. Entonces, va a tomar como un elemento distinto cada polígono.
y me va a generar un montón, ¿no? Ay. De hecho, no me generó nada. Pero eso se soluciona aquí. Aquí. Bueno, de hecho, tuve que haberlo determinado, más bien por eso no me hizo nada. En lugar de elegir, aquí van a poner su campo nuevo, donde le asignan valor de 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo de la categoría. Si por ejemplo yo le pongo aquí ID, pero recordemos que el ID de esta tabla de ahorita, pues es este valor que va dice 103, 96, bla, 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 bla. Ahora sí me va a generar algo diferente, que no me falle. Oye, Gaby. Ajá. En la extensión de salida habías dicho que le ponías la capa. Entonces es la misma capa con la que estamos trabajando. O sea, le pusiste la de Aguacatán. Es que nunca se ve. Sí. Ah, y esa ya tiene las coordenadas. Exacto. Esa ya estableció los límites Ymin, Xmin, Ymax, Xmax, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya ven, ahora sí tiene una forma más parecida a lo que teníamos digitalizado en formato vector, ¿no? Entonces, aquí vemos en valores del 1 hasta el 115, 105, cuando en realidad debería de ser del 1 al ¿cuántas categorías son? 6, me parece. Entonces ahí solo les deben aparecer 6 categorías, no 105. Por eso es importante que no se salten ese paso, ¿no? Una vez que ya tenemos esto en formato raster, el proceso ya va a ser más sencillo. Creo que lo talachudo va a ser esta conversión y también identificar los polígonos que cumplan con el AMC. Entonces, les comenté, vamos a utilizar un complemento que se llama Lecos. Los complementos se instalan en la pestañita que dice complementos en la parte superior, administrar e instalar complementos, y ustedes ahí escriben el que les interesa, ¿no? En mi caso, pues ya está instalado, ¿no? Ya me aparece con una palomita, y si no, ustedes le van a dar clic sobre el complemento y lo vamos a, bueno, aquí no me aparece, pero diría instalar, ¿no? Me parece desinstalar. Y lo instalan. Una vez que lo instalan, la herramienta está adjunta a todas las que tienen que ver con raster. Entonces buscan aquí en la pestañita raster, Landscape Ecology, Landscape Statistics, y aquí vamos a calcular, aquí va a entrar la capa que hicimos raster. Por eso es importante que, por ejemplo, le pongan un nombre relacionado con el de formato vector, ¿no? En este caso era Aguacatal, pues en la ruta de salida hay que guardarlo tal vez como Aguacatal 1, no sé, o sus códigos que ustedes determinen. Aquí la cargamos. Aquí vamos a guardar los resultados como CSV, importante para que nos genere un archivo aparte, si no va a ser un archivo temporal que luego vamos a tener que guardar. Establecemos la ruta de salida. En el valor de no data, ¿se acuerdan? Cuando rasterizamos asignamos un 999. El tamaño de la celda. Ah, cierto. Bueno, cuando hicimos el proceso de raster, le asignamos un valor de píxel de 2.5. Olviden 2.5, va a ser 2. Porque, ya me acordé, aquí en este complemento, no me deja asignar decimales. Entonces, vamos a rasterizar con un valor de 2. Y de aquí... ¿Sí? Me perdí del complemento. ¿Cuál es el complemento que tenemos que hacer? Se llama Lecos. Aquí aparece, igual está en el documento, ¿no? Aquí. Sí. Complemento de Landscape Ecology Statistics. Sí, gracias.
Ok. Bueno, y bueno, ya para ir cerrando esta parte, todo acá en QGIS, pues ya seleccionamos las métricas que nos interesan. Y aquí ya tenemos el listado de las métricas que nos interesan y le damos en aceptar. ¿Ok? Luego nos va a generar una tablita. Bueno, nos va a aparecer una tablita aquí, que a su vez pues, se guarda un CSV en la ruta donde nosotros fijamos, ¿no? Como ruta de salida. Y entonces, pues hasta este punto nos vamos a quedar para la siguiente clase y lo vamos a retomar lo que sería la segunda parte de la actividad, que ya tiene que ver más con el análisis de esa información que ustedes obtuvieron. Digamos que ahorita vamos a hacer como las partes un poco más técnicas y la parte sobre la, que sería este punto número 4 de las preguntas, lo vemos en la siguiente sesión, que es parte de la información. Si recuerdan, al inicio del curso les comentaba que vamos a generar reportes en cada uno de los ejercicios. Entonces, responder estas preguntas son parte del reporte, ¿no? Y pues ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta esta parte técnica? Nos vamos a quedar en contestar hasta el punto 4. Bueno, digo, el punto 4 ya no lo vamos a contestar, ¿no? Todo lo que está antes, eso sí lo vamos a hacer. Entonces deberíamos entregarte en el documento, bueno, en la tarea pendiente de Classroom hasta ahí, ¿verdad? O sea, el punto 3 y completar la tabla. Así es. Ok. Sí, eso lo cargan allí en ese documento. Se cerró tu micrófono, Gaby. Decía que esto lo van a cargar en lo de la sección de tareas. Aquí. Ajá. La tabla ya sería como el Excel depurado, digamos, que es la descripción en el punto número 3. Ahí dice qué información debe tener. Y bueno, ya. Entonces, la segunda parte sería ya explicada el siguiente jueves para que ya la puedan contestar. Ahora sí, ya con la parte analítica ya. Entonces, bueno, para sintetizar, lo que se va a adjuntar en esta tarea es solo el Excel con las métricas. De acuerdo. Y nada más como una idea, como cuántas métricas mínimo quisieras que tengamos. O sea, sobre todo porque, bueno, yo pues vimos que son muchas, ¿no? Entonces como el paquete completo sería como del paquete de agrupación, un poco del paquete de configuración, de forma incluso, ¿no? Entonces, como cuáles así pensarías, porque a mí ahorita no se me ocurre como uno, o sea, además de las básicas, no se me ocurre alguno que me sirva para identificar, por ejemplo, la de Chagas, o sea, como epidemiológicamente, no sé qué estadísticas de Fragstat me pueden servir. Sé, por ejemplo, que me pueden servir algunas de forma, de configuración, pero digamos, es como en estudios de métricas, ¿no? Entonces, no sé, como uno específico como tal. Sí, nada más para orientarlos justo en ese proceso, les voy a adjuntar uno de los artículos que se publicaron con esta información, ¿no? Que en realidad parte el proceso de selección de las métricas justo fue el determinar pues cuáles de todas estas tenían más relevancia y se hicieron análisis de correlación. Entonces ahí en ese documento se especifican unas que yo utilicé, pero
si por ejemplo ustedes en algún artículo que encuentren por ahí ven que utilizaron una diferente o dos diferentes más, están son digamos libres de utilizarlas para incluirlas en este análisis. De ahí que por ejemplo les puse esta notita, ¿no? Deberán buscar en la literatura las métricas y o características que pueden estar relacionadas. Un punto de partida es justamente encontrar información de referencia, y por eso les voy a pasar el artículo, y también pueden buscar más. ¿Ya me escuché? De acuerdo. Gracias. Listo. Entonces, bueno, eso sería lo referente a esta sesión. A ver, espérenme un momento. Esto de compartir espacios, bueno, ya para ir cerrando entonces, la tarea, la mitad, digamos, tiene que ser entregada el próximo jueves y lo vamos a retomar ese día para poder complementar la parte final, que es la de las preguntas y análisis de la tablita que ustedes tengan. Entonces solo hay que entregar esta tablita de Excel hasta el punto previo al punto 4 del documento del PDF. Ya para ser congruente. ¿Ok? Listo. Bueno, pues entonces nos estamos viendo, muchachos. Cuídense mucho y la siguiente semana, pues a la misma hora, por aquí nos vemos. De acuerdo. Nos vemos, Gaby. Cuídate. Nos vemos. Damos gracias.